Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito, inhibición, síntoma y angustia. Y esta es la clase 6 del curso. Hemos conectado un minutito antes para que tengáis tiempo de poder recibir la convocatoria y poder ir sumándoos a esta emisión en directo, emisión en vivo a través de Facebook, donde vamos a conversar sobre la clase 6 del curso Inhibición, Síntoma y Angustia. Bienvenidos a los que recién os vais incorporando al curso. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Llevo casi 20 años pues trabajando en el campo de la salud mental y heredando estos conocimientos tanto de Sigmund Freud como de Jacques Lacan, como de Miguel Óscar Menasa y del Grupo Cero, que lleva más de 40 años cuidando la salud mental de la población. Para todos aquellos interesados os recomiendo visitar la página web de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, www.grupocero.org. Bienvenidos, buenos días, María González, ¿cómo estás? Bienvenida a la clase 6, una clase más del curso Inhibición, Síntoma y Angustia. Buenos días, bienvenidos a todos, que os vais incorporando. Bien, vamos a proseguir por nuestro viaje hacia lo desconocido, hacia el inconsciente, hacia eso que convive con nosotros y que es un otro que nos acompaña permanentemente. Nuestro deseo inconsciente, nuestro conocimiento inconsciente, esa gran parte de nuestro psiquismo que desconocemos y que tan importante es en la determinación de nuestra vida, en los pasos que damos, en las decisiones que tomamos, en cómo pensamos la realidad. Nada es casual para el psiquismo, no existe la casualidad psíquica. Hay una sobredeterminación inconsciente que es la que nos lleva, la que define nuestra personalidad y la que toma las decisiones por nosotros. Hola Daniel Casado, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para todas aquellas personas que deseen conocer su psicoanálisis, que comenzar su psicoanálisis o retomar su psicoanálisis, que deseen conocer esa parte inconsciente de su personalidad, que tan importante es para cada uno, y desea hacer ese trabajo personal, pues puede contactar conmigo, si lo desea, a través de mi página web www.virginiavaldominos.com. Le atenderé personalmente. Buenos días, Manuel Borja. Buenos días, Lourdes Ailén Romero, que saluda desde Argentina. Bien, vamos incorporándonos, vamos constituyendo ese grupo de los martes a las 11 de la mañana. Wolfram Cárdenas, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy, como siempre, siguiendo la dinámica que hemos establecido para este curso, respondiendo a las preguntas que habéis dejado a lo largo de la semana tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Bien, Carmen Aldane preguntó, además de agradecer por la enseñanza tan enriquecedora, pedía que desarrollemos el capítulo 11 de Inhibición, Síntoma y Angustia, Adenda, que se titula Adenda. Bien, Carmen, vamos a... y ella saluda desde México. Bienvenida y saludos a México. Vamos a desarrollar ese capítulo en la clase 11 del curso, ¿vale? Veremos el capítulo 11, así que vamos hacia ahí. Carmen, estamos en el punto 6 de Inhibición, Síntoma y Angustia en este momento. Pau Arias pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la estructura psíquica del TOC y el trastorno de la personalidad obsesiva? ¿En qué lugar se da la diferencia?
Vamos a ver, no sé si sabría decirte con exactitud en qué lugar se da la diferencia. Lo que sí sé decirte es lo que tienen en común los dos, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo y una personalidad, un trastorno de la personalidad obsesivo. Hasta podríamos hablar de rasgos de la personalidad obsesivos o de tendencias en la personalidad obsesiva. Es decir, como venimos repitiendo a lo largo de las clases, la diferencia entre la salud y la enfermedad para el psicoanálisis es una diferencia de cantidad. Por tanto, no es tan importante hacer clasificaciones diagnósticas como psicoanalizarse, porque esa cantidad aumenta y disminuye, y obviamente cuando en una persona hay una tendencia hacia la obsesión, a tener una personalidad obsesiva, un incremento de cantidad de energía psíquica, podríamos decir, embalsamiento de energía psíquica o dificultad para poner esa energía psíquica en el mundo real por una cuestión de frustración, de privación, etcétera, puede dar lugar a un incremento en la utilización de esos mecanismos psíquicos que son normales, pero que intervienen especialmente en la producción de una neurosis obsesiva. Entonces es una cuestión más de regular esas cantidades, y es una cuestión, decíamos, entonces la diferencia es de cantidad entre lo que sería una personalidad obsesiva o una tendencia o rasgos de personalidad obsesivos, a hablar de una neurosis obsesiva como una enfermedad grave que es, ¿no? Entonces es en el mismo continuo una diferencia de cantidad lo que te puede llevar al cuadro diagnóstico de la neurosis obsesiva o a quedarte en un trastorno de la personalidad obsesiva. Bien, y también pregunta si está muy agradecida aquí otra de nuestras compañeras, y dice que padece TOC desde joven y que si es un virus, pregunta, ¿no? Luz de la Paz, buenos días desde Costa Rica, saludos efusivos a todos, gracias Virginia por tu presencia. Gracias a ti, Luz, por tu presencia. Bien, y saludos a Costa Rica. Vamos a ver, a cualquiera de vosotros creo que podríais responder a esta pregunta de si la neurosis obsesiva, si el TOC es un virus, ¿verdad? Bueno, y obviamente el TOC no es un virus. El TOC es una enfermedad TOC, trastorno obsesivo compulsivo o neurosis obsesiva, como bien se le califica desde el psicoanálisis. Es una enfermedad psicológica, es una enfermedad psíquica. Es el resultado de una serie de mecanismos psíquicos que se producen a nivel inconsciente y que llevan a hacer pues determinadas, como hemos estado viendo en la clase pasada, que inconscientemente se producen procesos de desplazamiento, de condensación, de otros que vamos a ver hoy, técnicas que utiliza el yo para defenderse de aquellas cosas de las que no quiere saber. Y eso da como resultado a esta enfermedad de la neurosis obsesiva. Es muy importante y muy interesante esa pregunta que me haces, porque a mí me permite desarrollar lo que es la diferencia entre un virus procedente del exterior, un agente externo, ¿no?, procedente de fuera del aparato psíquico, de fuera del sujeto, ¿no?, y que irrumpe, invade, infecta, ¿no?, al sujeto biológico, ¿no?, y que lo enferma biológicamente hablando, ¿no? Es un agente externo, infeccioso del exterior que infecta al sujeto y que lo enferma, como sería, por ejemplo, ahora el virus del que todos estamos oyendo hablar permanentemente, que es el coronavirus, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que esos son los peligros que proceden del exterior, que tanto estamos hablando últimamente, peligros biológicos externos, pero también hay peligros psicológicos que provienen del exterior. Pero también estamos comentando a lo largo de estas clases que los peligros también pueden provenir desde el interior del aparato, que también algunos recuerdos, fantasías, palabras, frases del pasado irrumpen en nuestra vida psíquica como peligros provenientes del exterior, peligros también, elementos que nos enferman, que nos pueden llegar a enfermar o incluso que nos pueden desequilibrar, ¿no? Un sueño, un recuerdo, una fantasía que uno no quiere saber de ella y entonces aplica ciertos mecanismos para alejarlas de uno, porque de uno mismo no se puede huir, ¿verdad?
Entonces hay que diferenciar entre lo que es un virus, que es un concepto, pero es de un elemento proveniente del exterior, de un bichito proveniente del exterior, ¿no? Un agente infeccioso, y lo que sería las causas que producen a la neurosis obsesiva, ¿no? Que tiene que ver con factores psíquicos, con mecanismos psíquicos que una persona aplica también frente a una amenaza proveniente del exterior, porque vamos a ver cómo se relaciona la neurosis obsesiva con la amenaza de castración hoy, en la clase de hoy, ¿vale? Marta Muñoz Ortega nos preguntó si cuando estábamos hablando de la pulsión de muerte, hola Antonio Zamorano, buenos días, de la pulsión de muerte, ¿no? Esa cantidad de energía psíquica que está destinada no al acercamiento, como sería el eros, a la unión, sino a la destrucción, a la separación, a la puntuación, ¿no? Y preguntaba si entonces, si no se agrede a los demás, se agrede a sí mismo, porque siempre hay esa pulsión de muerte. También vamos a hablar hoy sobre esta cuestión y cómo la pulsión de vida y la pulsión de muerte van juntas realmente en cada acto que hacemos, ¿no? Vas a dar un beso a tu pareja, es pulsión de vida, es eros, ¿no? Es amor, lo que te lleva a unirte al objeto amado, pero al mismo tiempo también es necesario separarse, porque si no te asfixiarías en ese beso si no hubiera separación, ¿no? Te asfixias si pasas las 24 horas del día con tu pareja y no te puedes separar para ir a trabajar o para ir a comprar o respirar, ¿no? Bueno, que esto ahora con los procesos de aislamiento que hemos sufrido, muchas parejas han padecido precisamente de esa falta de espacio, de tiempo personal, ¿no? Que, por cierto, el psicoanálisis es un recurso maravilloso para poder construir ese tiempo y ese espacio para uno mismo, ¿no? Y hablar de sus cosas, de lo que le pasa a uno. Bueno, dicho esto, que siempre está, que en la pulsión de muerte no solamente agresión, en la agresión hay pulsión de muerte, pero también para la creación es necesaria para todo es necesaria cierta puntuación, cierta pulsión de muerte. O sea, se puede traducir en agresión a los demás o a uno mismo cuando está mal enfocada la pulsión de muerte, porque en realidad la pulsión de muerte también puede intervenir en muchos procesos creativos, productivos, etcétera, amorosos incluso, ¿vale? Otra pregunta dice: buenos días, quisiera saber qué ha podido suceder en la infancia en la relación cotidiana con los padres para que se instaure como neurosis obsesiva y no como histeria. Gracias. Muy buena pregunta también, porque decíamos que hay algo común entre la neurosis obsesiva y la histeria, ¿no? Y es que los dos son neurosis de transferencia, neurosis que se produjeron en la primera infancia del sujeto, que tiene su origen en los procesos, en la sexualidad infantil. Si separamos la sexualidad humana en una primera etapa de sexualidad infantil y una segunda etapa de sexualidad adulta, genital, bueno, pues la neurosis obsesiva, la histeria y la fobia tienen su origen en la sexualidad infantil. La diferencia es que en la neurosis obsesiva el peso está puesto en una escena, en un acontecimiento sucedido realmente o fantaseado por el propio sujeto, donde la excitación sexual que sintió el niño estaba relacionada con una conducta activa, con una posición activa en la situación, ¿no? De ese niño, una sexualidad que despierta muy tempranamente, y la fantasía, ¿no?, del sujeto, o el conflicto está porque el peso está puesto en una conducta activa por parte del niño, ¿no?, que ahora es un neurótico que viene a psicoanalizarse, ¿de acuerdo?, pero que habla de su infancia, que el origen de lo que le pasa ahora estuvo en su infancia. Y en el caso de la histeria, también tiene que ver con la sexualidad infantil del paciente, pero vivida de una manera pasiva. Fue un acontecimiento, una escena, una fantasía, donde el paciente quedaba en posición pasiva frente al hecho, frente al acontecimiento. Bien, es cierto que decíamos que también la neurosis obsesiva, en el análisis de los pacientes, se suele remontar también, después de esas fantasías activas, a otras fantasías de carácter pasivo, pero está puesto el hincapié, el énfasis en las fantasías de carácter activo,
en la neurosis obsesiva. Esa sería la principal diferencia, además de las técnicas que utiliza el yo para defenderse de esas fantasías, que hoy vamos a hablar de ellas. También preguntaron si podemos colocar a las personas negativas en el grupo de los neuróticos. Lo mismo que decíamos antes, la negatividad, tanto para hablar o tanto en los pensamientos negativos que uno tiene, es un continuo, está en un continuo donde es una diferencia de cantidad. Uno puede tener una tendencia a pensar negativamente, a anticiparse negativamente, a pensar mal de los otros, a decir no siempre a las propuestas, a las iniciativas, a sus deseos, pero ser un rasgo de la personalidad, ¿no? Y después hacer otra cosa, o también puede ser un grave trastorno neurótico. Entendámonos, es una diferencia de cantidad. Los mecanismos psíquicos son los mismos en la salud y en la enfermedad. Lo que diferencia una de otra es la cantidad en el uso de esos mecanismos. En cualquier caso, si una persona que se reconoce en ese carácter negativo, en ese no hacer nada, en esa parálisis, en ese no hablar, en ese... lo recomendamos comenzar un psicoanálisis para que esa cantidad no se incremente tanto que pueda llegar a ser una patología, ¿no? A ser una enfermedad, que además como con esa tendencia del yo sintetizadora, ya hemos dicho que uno tiende a sintetizar, a identificarse con el propio síntoma, el yo tiende a identificarse con el síntoma y al final uno acaba creyendo que fue siempre así o que esa es su forma de ser. Otra pregunta dice, ¿existe forma de debilitar o de tratar a una persona así, que al fin de cuentas parece ir todo bien cuando en la realidad inconscientemente no lo está? Claro, por supuesto, el psicoanálisis es el tratamiento específico, indicado y especializado y súper efectivo para esos casos, ¿no? Si uno lo desea. Generalmente cuando en la realidad llegan alarmas provenientes de la realidad, como que algo no va bien, bueno, pues en el psicoanálisis vamos a poder encontrar cuál es ese fundamento psíquico de que eso no vaya bien en la realidad. Pero a veces también decíamos, no es necesario estar enfermo para psicoanalizarse. Iberito M preguntó desde Argentina, además de felicitar el curso, ¿cómo se relaciona el tabú de contacto con el carácter sádico anal del obsesivo? Bien, esta pregunta la vamos a contestar más adelante en la clase de hoy, ¿vale? Esa cuestión del tabú del contacto que tiene el neurótico obsesivo, ¿de dónde viene? ¿Vale? ¿Con qué tiene que ver? El tabú del contacto es ese miedo a tocar, miedo a contagiarse, ¿no? Miedo a tocar a los otros o a que le toquen. Y después por YouTube Tatiana Franco preguntó, dice, si ir al baño muchas veces puede ser un acto masturbatorio obsesivo. Puede ser, podría ser, también podría ser otras cosas, ¿no? Pero podría ser un acto masturbatorio obsesivo. Sí, en algunos casos lo es, depende siempre de cómo lo enfoca pues, el paciente en su psicoanálisis, ¿vale? Y Claudia Castro, ¿cómo sería en ejemplo un padre que es un dios? Bueno, podemos decir, por ejemplo, que Dios es un subrogado del padre también, ¿no? En ese proceso de desarrollo, constitución de nuestro aparato psíquico, primero el que aparece es el padre, ¿no? Como el que pone las normas, como el que separa al niño de la madre, como el que efectúa la amenaza de castración, pero después ese padre va a quedar sustituido por el super yo en el psiquismo del sujeto, que va a ser una internalización de ese padre primero que estuvo en la realidad material y que fue el que le amenazó al niño y que le dijo que con su madre no, que se separase ya de su mamá, ¿no? Entonces el super yo va a ser un subrogado del padre, va a ser una internalización del padre, y después también Dios va a ser un subrogado del padre, va a ser el padre, ¿no? Sí, también psíquicamente hablando. Y también va a encontrarse otros subrogados
en la vida material real del sujeto, como su jefe o su maestro, ¿no? Todos esos van a ser también subrogados del padre, el juez, el policía, ¿no? El que viene a ponerle límites o a marcarle la ley al sujeto, ¿no? Dónde están los límites, ¿no? O a castigarle en caso de que se los salte. Viene a ser el que ejecuta la amenaza de castración. Es decir, si te saltan los límites impuestos por la sociedad para ti, eso va a tener una consecuencia punitiva. Bien, entonces empezamos con el punto de hoy, la clase 6, que decíamos, entonces el yo va a estar también participando de alguna manera en la formación de síntomas. ¿Y cómo participa en la formación de síntomas? Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos técnicas que utiliza el yo del aparato psíquico para producir, para construir los síntomas. En realidad esas dos técnicas de las que vamos a hablar son sustitutivos de la represión, son subrogados de la represión. No se reprime, pero se aplica estas dos técnicas que son como si fueran la represión. Para ilustrar este proceso vamos a tomar el caso de la neurosis obsesiva. El que estas dos técnicas existan y que sean subrogados de la represión, en realidad lo que nos está mostrando es que la represión también se encuentra con dificultades y con obstáculos cuando debe ser aplicada, ¿no? Cuando el yo la aplica. Entonces, vamos a ver también qué obstáculos se encuentra la represión. El hecho es que cuando la represión se encuentra con ciertos obstáculos para funcionar, pone en marcha estas dos técnicas que vamos a estudiar hoy en la neurosis obsesiva, porque es la enfermedad ¿no? donde se pone, digamos, donde el yo juega el escenario principal. ¿No? Es la escena principal en la que se producen los síntomas en la neurosis obsesiva, ¿no? Más que en la histeria. Por eso vamos a verlo en la neurosis obsesiva, cómo interviene el yo. En el TOC, en la neurosis obsesiva, ya hemos hablado de este trastorno. Bueno, realmente el yo es atacado por sus fantasías inconscientes, pero por otra parte el yo está muy aferrado a la realidad, muy aferrado a la conciencia, y pone en marcha todos sus medios intelectuales, todos los medios de los que dispone para defenderse de esas fantasías provenientes del inconsciente. Hasta el pensamiento está erotizado en el neurótico obsesivo, porque hay como una sobrecarga psíquica en el neurótico obsesivo. Está todo en el nivel de la fantasía, piensa, despiensa, hace, deshace, en su fantasía, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuáles son esas dos técnicas que utiliza el yo en la neurosis obsesiva y que son subrogados de la represión? La primera es deshacer lo sucedido y la segunda es el aislamiento. Vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. Deshacer lo sucedido. Esto es muy típico y muy habitual del trastorno obsesivo compulsivo, de la neurosis obsesiva. Es lo que llamaríamos la magia negativa. El neurótico obsesivo hace magia negativa, ¿no? Para él. ¿Esto qué quiere decir? Que tiende a suprimir, por medio de un simbolismo motor, las consecuencias de un suceso, ¿no? De una impresión, de una experiencia que ha tenido. Entonces, él tiende, por un simbolismo motor, ¿no? Mentalmente, quiere deshacer, mejor dicho, lo que ha sucedido. No solo las consecuencias de lo que ha sucedido, sino lo que ha sucedido, lo quiere deshacer. ¿Vale? Freud utiliza la palabra suprimir precisamente para recordarnos ese papel que el suprimir tiene en los ritos mágicos, en los usos, en las supersticiones populares, en los ceremoniales religiosos, ¿no? Porque para el neurótico obsesivo todo es así, como una cosa mágica, religiosa, supersticiosa. Y entonces encontramos esta
esta técnica de deshacer, trata de deshacer lo hecho. Está muy presente en los síntomas en dos tiempos. En los síntomas en dos tiempos donde hay un acto que hace y otro acto que deshace lo primero, como si lo primero nunca hubiera sucedido, cuando en realidad han sucedido los dos actos, ¿no? Un primer acto y un segundo acto, pero el segundo es para borrar lo primero. Vamos, una especie de locura también en la neurosis obsesiva hay, ¿no? Porque en los ceremoniales de la neurosis obsesiva hay dos raíces. Una raíz, ¿no? Que es el paciente neurótico obsesivo toma todas las precauciones para evitar que algo suceda o para evitar que algo se repita, ¿no? Tomar precauciones de carácter racional, ¿vale? Pero cuando sucede, entonces tiene una intención de deshacer para que eso no haya sucedido, ¿no? Esto tiene un carácter totalmente irracional, mágico, absurdo. ¿Por qué? Porque esta raíz, esta segunda raíz, proviene en realidad en nuestro psiquismo de aquellos momentos de la constitución psíquica donde pensábamos de manera mágica. En nuestra infancia hubo un momento que hemos pensado de manera mágica, todos ustedes, todos nosotros. Es decir, que nos explicábamos las cosas pues por un espíritu, porque había pasado una hada madrina, de una manera mágico-animista, ¿no? Todo tenía ser y todo era posible. Es decir, sin explicaciones científicas, ¿no? Sin un fundamento científico avalado que explicase esas cosas, porque el pensamiento científico lo adquirimos posteriormente. Este momento de pensamiento mágico que nosotros ahora heredamos, pero también fue un momento de constitución del psiquismo humano a lo largo de la historia de la humanidad. El ser humano no siempre ha dispuesto de la ciencia, ¿no? También ha habido un progreso a lo largo de la humanidad. También los hombres primitivos explicaban las cuestiones de forma mágica, ¿no? Cómo se embarazaba la mujer, o por qué pasaba cuando uno dormía o cuando uno moría, ¿no? Tenían sus explicaciones mágico-animistas. Y de ahí proviene este pensamiento más arcaico en nosotros, ¿vale? Que sea más arcaico no significa que desaparezca. Está siempre permanentemente en nosotros. A veces uno, por muy psicoanalítico que sea o por muy científico que sea, se puede sorprender a sí mismo pensando de manera mágica. Pero obviamente eso le dura 1 segundo, o 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Porque después tiene otras teorías para explicar esos fenómenos. Pero cuando uno no dispone ni de ciencia, ¿no? Ni de arte, entonces tenga religión, dice el poeta, ¿no? Bueno, entonces al neurótico obsesivo le pasa eso, y esa raíz de sus síntomas obsesivos proviene de ese momento de la constitución psíquica que hablábamos. Mágico González, dice Manuel Borja. Bueno, te tendrás que explicar un poco más, Manuel. Bueno, en la neurosis obsesiva encontramos esa técnica de deshacer. Entonces, en los síntomas de dos tiempos hay una primera parte del síntoma que es para hacer y otra segunda parte que es para deshacer lo realizado, como si no hubiesen sucedido ninguno de los dos en la realidad, pero de hecho han sucedido los dos. El neurótico obsesivo intenta suprimir el pasado mediante sus actos motores. También en la repetición obsesiva estaría explicada por esas tendencias contrarias en el sujeto. Es decir, el neurótico obsesivo es todo aquello que ha sucedido de una manera diferente a como él deseaba que sucediese, es deshecho por medio de su repetición en forma distinta. Y siempre tiene motivos para repetir indefinidamente esas repeticiones, porque siempre hay algo que no sale como esperaba y entonces tiene que volver a repetir el acto de la manera en que lo quiere repetir, ¿no? ¿Vale? Y esta cuestión de deshacer lo reprimido va a ser muy importante después a lo largo de toda la vida ulterior y de todos los síntomas posteriores que se constituyen en el neurótico obsesivo. Está siempre presente, deshacer lo hecho. Esa es una de las técnicas que utiliza el yo
Y decíamos, no reprime, pero deshace lo hecho, que es equivalente a la represión. Y la otra técnica sería el aislamiento, ¿vale? Lo que llamamos aislamiento. El aislamiento también se refiere a la esfera motora, como esto de deshacer lo sucedido. Y se pone en marcha después de un acto desagradable, de un acto propio, importante desde el punto de vista de la neurosis del paciente, ¿no? Y consiste en que después de ese acto se interpola una pausa, un tiempo, una pausa en la que nada puede suceder. Entonces, durante esta pausa el paciente no puede ni percibir nada ni ejecutar ningún acto motor. Es como si quiere desenchufar durante un tiempo después de eso que ha pasado, ¿no? También está relacionado con la represión. Este aislamiento no se reprime, pero se produce un aislamiento. Vamos a ver cómo es esto del aislamiento. En la histeria se produce represión, ¿no? Es donde más claramente se produce la represión. Hay un acto, hay un recuerdo, una fantasía, un hecho vivido pasivamente que la histeria no tolera y entonces reprime, ¿vale? Entonces, el mecanismo psíquico que se está aplicando en la histeria es la represión y después de la represión aparece la amnesia. Es decir, no recuerda nada de eso. Discúlpenme. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy en el curso. No, está bien. Los amigos se entienden. Sí. Vale. Muy bien. Un beso. Entonces, en la histeria hay represión y amnesia. Pero en la neurosis obsesiva no hay represión ni amnesia. ¿Vale? En la histeria hay reprimo y no quiero saber nada de eso. Entonces lo olvido, lo hago desaparecer de mi conciencia. No significa que desaparezca, porque sigue existiendo permanentemente en el inconsciente y ahora con más fuerza y haciendo de las suyas, escapando del control de la conciencia. Pero en la neurosis obsesiva no sucede eso, no hay represión y olvido, sino que un suceso se separa del afecto que ha producido en el sujeto, de ese afecto desagradable, y se interrumpen, se cortan todas las relaciones que hay entre ese suceso y sus relaciones asociativas, ¿vale? Se interrumpe de tal manera que ese suceso psíquico queda aislado y por lo tanto el paciente no lo puede reproducir en el curso de su pensamiento corriente, porque ha quedado aislado del pensamiento, separado del resto de pensamientos y de relaciones asociativas del pensamiento, ¿vale? Entonces, ese efecto, eso es lo que se llama aislamiento. Y es el mismo efecto que tiene la represión en el caso de la histeria, o sea, consigue lo mismo, pero utilizando una técnica diferente. Lo separa la representación del afecto, le quita el afecto y corta sus relaciones, lo deja aislado. Manuel Borja dice: Mágico González fue un futbolista muy famoso de El Salvador en los años 80. Nunca quiso fichar por un grande pese a las ofertas que tuvo porque decía que era feliz en el Cádiz, donde desempeñó gran parte de su carrera. Y a ti te produjo esa asociación. Muy bien, gracias por la aclaración. Bueno, entonces se entiende esa diferencia, ¿no? Una cosa es la represión en la histeria y el neurótico obsesivo aplica el aislamiento. Que después ese aislamiento de ese contenido psíquico, ¿vale?, va a ser reforzado también por actos motores de intención mágica, ¿vale? Para mantener eso aislado, el paciente realiza en la realidad actos motores, pero que tienen una función mágica, ¿vale?, que no son para nada racionales, que no se va a conseguir con el acto motor lo que se pretende. Bueno, este mecanismo del aislamiento en realidad, de nuevo decimos, es un mecanismo psíquico normal, que ustedes lo aplican todos los días en su vida diaria. ¿Saben cuándo? Bueno, pues cuando
tratamos de concentrarnos en algo, ¿no? Y que nada nos moleste mientras estamos concentrados en eso, vale, ahí hacemos un aislamiento, ¿vale? Intentamos evitar que una impresión o un trabajo mental que consideramos importante sea perturbado por otros pensamientos, por otras actividades mentales u otras actividades simultáneas, ¿vale? Cuando intentamos mantener en nuestra mente ese acto mental que es importante y que nada nos distraiga de eso, hacemos un aislamiento. ¿Ven? Es un mecanismo psíquico normal que utilizamos en el aparato psíquico. Pero en neurótico obsesivo se pasa de cantidad en la utilización de este mecanismo psíquico y en el mantenimiento de los resultados o de los efectos de ese aislamiento. También las personas normales lo utilizamos, el aislamiento, cuando intentamos mantener alejado de nosotros lo indiferente o lo heterogéneo o lo contradictorio, ¿no? Hacemos aislamiento. Manuel, ¿crees que fue un caso de represión? ¿Lo de Mágico González? No lo sé. Tendría que hablar él. Pero podemos entender la represión, de hecho yo creo que la debemos entender como ese mecanismo psíquico concreto que aplicamos en nuestra vida cotidiana, todos los días, ¿vale? Que no hay que hablar como una cosa única y que se produce una vez, no, no, no. Son mecanismos psíquicos que actúan todos los días en nosotros, la represión, el aislamiento, pero claro, depende de la cantidad con que utilices esos mecanismos, vas a llegar a ser una enfermedad o algo patológico o algo destructivo, o algo... ¿no? O no, ¿no? Pero ese sí que es importante, ese matiz, que son mecanismos psíquicos normales que en algunos casos, por su utilización, por su mala utilización, se convierten en patológicos. Eso también es lo que nos enseña el psicoanálisis, en definitiva. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo funciona nuestra mente? El psicoanálisis nos permite conocer cómo reprimimos, cómo aislamos, cómo censuramos, cómo proyectamos cuando no queremos ver algo en nosotros, cómo atribuimos al otro, ¿no? Cómo negamos, cómo forcluimos, cómo... Es un ejercicio que te enseña a ver eso, o sea, a conocer cómo manejas, o cómo eres manejado, mejor dicho, por tu psiquismo, por tu inconsciente, ¿vale? Para poder transformar algo de eso. Si no lo sabes, no lo puedes transformar, ¿no? Es en el mismo proceso que uno se va conociendo, se va descubriendo, se va transformando. Actúa todo en el mismo proceso psicoanalítico. El diagnóstico es al final, decimos. Cuando uno ya ha cambiado de estructura psíquica, ahí dice, ojo, era un obsesivo. Bueno, y eso no impide que vuelvas a caer en una posición obsesiva, ¿no? O en determinados momentos, un momento del día te pones obsesivo porque tienes que estudiar. Bueno, pero eso es normal, ¿no? Es decir, el mecanismo no va a desaparecer. Lo que va a cambiar es el uso. Lo que va a cambiar es la distribución de cargas psíquicas ahora, ¿vale? Mucho más normalizante el psicoanálisis. Viene a normalizar lo que antes era una cosa, lo que se considera así. Obviamente es patológica una neurosis obsesiva, es una enfermedad, pero antes eso, primero, ni se lo podía, ni había explicación de por qué se producía, todo se miraba desde lo que era la apariencia del fenómeno, por lo tanto no se podía transformar. Y además se tildaba a esas personas, a los pacientes neuróticos, de degenerados, de enfermos mentales que no se podían transformar o que no podía, que estaba algo roto en el aparato psíquico, ¿no? Bueno, de hecho, hoy en día, señoras y señores, en el mundo se siguen aplicando electroshocks para tratar las enfermedades mentales, ¿no? Una cosa casi medieval para el momento de desarrollo actual de la ciencia del psiquismo, de cómo funciona la mente humana, ¿no? Es casi inquisitorial, medieval, pero aún así se sigue aplicando hoy en día. Lobotomías, electroshocks,
tratamientos farmacológicos, que es como poner un chaleco una camisa de fuerza, ¿no?, a una persona, química, una camisa química, ¿no? Bueno, pero también hay personas que desean eso, ¿no?, que prefieren eso, que no se quieren curar, que no se quieren transformar, que se quieren vengar de un familiar, bueno, también está eso, ¿no? Pero al menos hay que saberlo, hay que saber que cómo funciona la mente para poder transformarse, porque nadie puede transformar a nadie, es uno el que puede hacer ese trabajo de conocimiento y de autotransformación. Bien. El caso es que para todos nosotros lo que más perturbador nos resulta siempre es aquello que primitivamente en nuestro aparato psíquico estuvo unido, ¿no?, una fantasía, un afecto, estuvieron unidos primitivamente y después a lo largo de nuestra vida nuestros mecanismos psíquicos lo han separado, ¿vale? Lo han separado por resultar intolerable, porque hemos hecho una represión, hemos realizado un aislamiento. Entonces eso cada vez que aparece, cada vez que eso que estuvo unido y luego separado aparece, eso nos resulta muy perturbador, nos molesta muchísimo. Por ejemplo, esa ambivalencia propia del complejo de Edipo, de la que ya hemos hablado, ese amor-odio hacia la figura paterna, ¿no?, también se pone de manifiesto en la relación con Dios, esa ambivalencia en la relación religiosa, en nuestra religiosidad, ¿no?, en la relación con Dios, ¿no? Y a muchas personas eso le produce le perturba verdaderamente, ¿no?, que es cuestionarse, autocuestionarse, que aparezca esa ambivalencia en relación con el Padre, en relación con Dios como subrogado del Padre, o con el jefe, ¿no? O también otra cosa que suele producir mucha perturbación en las personas son los impulsos de los órganos excretorios en las relaciones amorosas, ¿no? Porque hubo un momento donde los órganos excretorios fueron parte de la sexualidad infantil, ¿no? Hemos visto, además, el neurótico obsesivo regresa a la constitución psíquica, al periodo anal, a la etapa anal de la constitución psíquica, como vimos en la clase pasada, ¿no? Es decir, que la erogenidad anal va a estar muy, muy patente y muy presente en el neurótico obsesivo. Pero claro, esto ya al sujeto adulto ya no le produce placer, más bien le produce displacer a su conciencia, ¿no? Esa regresión, esa vuelta a la etapa anal, ese disfrute con el sadismo, porque es la libido toma ese disfraz ahora de sadismo al regresar a esa etapa sádico-anal, y esto al sujeto neurótico adulto le disgusta mucho, por tanto tiene que reprimir o aislar para dar un disfraz a esa satisfacción, ¿no? Busca satisfacciones sustitutivas por medio del síntoma, por medio del ceremonial, pero a la vez también quiere deshacer eso. O sea, lo busca, lo hace para gozar, para encontrar la satisfacción sustitutiva, pero también una parte del síntoma va a ser el deshacerlo o el defenderse de eso mediante el ceremonial. El yo, en el neurótico obsesivo, tiende a estar realizando un trabajo de aislamiento para dirigir el curso del pensamiento constantemente, ¿no? De hecho, a veces eso le dificulta bastante las reglas fundamentales del análisis, donde es asociación libre, usted diga todo lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Pero el neurótico obsesivo pues tiende a siempre ir haciendo esa concentración, ese ejercicio de aislamiento que realiza el yo. En el análisis, pues el propio proceso psicoanalítico le va a ir enseñando a renunciar temporalmente a esa función de aislamiento, porque ya hemos visto que después otros momentos del día o de la vida no hay que renunciar al aislamiento, sino que lo utilizamos naturalmente, ¿no? Pero en el psicoanálisis hay que renunciar a esa función de aislamiento para poder asociar libremente.
Claro, el neurótico obsesivo, ¿qué pasa? Que como su super yo está tan pendiente de lo que pasa en el ello, porque el ello quiere imponerse, quiere expresar esos impulsos amorosos y hostiles hacia la figura paterna, pero además los amorosos tienen un carácter sádico por esa regresión que se ha producido a la fase sádico-anal. Bueno, pues hay un fuerte conflicto. El superyo está permanentemente pendiente de que esos impulsos instintivos no se manifiesten, no se pongan, no se satisfagan, ¿no? Y esto hace que el yo de ese aparato psíquico, del neurótico obsesivo, esté permanentemente pendiente, es súper vigilante, súper riguroso, ¿no? Y por tanto va a estar siempre haciendo ese tipo de aislamientos, ¿no? Para que ni de los impulsos instintivos ni del super yo le distraiga y pueda ir más o menos arreglándoselas, ¿no? Su trabajo mental tiene que estar permanentemente rechazando todos esos elementos, defendiéndose de los impulsos instintivos y de esas fantasías inconscientes que tratan de inmiscuirse, ¿no?, en su conciencia, en su pensamiento, y también defenderse de las amenazas permanentes del super-yo, ¿no? Por eso también es tan exigente el neurótico obsesivo con el orden, con la limpieza, con la ética, con la moral. El yo tiene que estar todo el tiempo dispuesto a defenderse, dispuesto al combate. ¿Vale? Esa tendencia a la concentración y al aislamiento del neurótico obsesivo, como hemos dicho, es reforzada por actos mágicos en forma de ceremoniales, que en realidad no tienen ninguna utilidad para la realidad, pero para su psiquismo, para el suceder psíquico, para el curso de los acontecimientos mentales de ese paciente, tiene su explicación, que es la que vamos a intentar descifrar a través del análisis, ¿no?, para poder deshacer ese síntoma, explicarlo para poder deshacerlo, es algo así, ¿no? Entonces, cuando el neurótico obsesivo se comporta de esta manera, es decir, aislando esos contenidos psíquicos para que no entren en contacto con otros pensamientos, en realidad lo que está haciendo es aplicar uno de los más antiguos mandamientos de la neurosis obsesiva, que es el tabú del contacto. Y con esta parte de la clase quiero responder a la pregunta que nos hacía antes el compañero, seguidor, amigo, acerca del tabú de contacto en el neurótico obsesivo. Porque el neurótico obsesivo evita tocar, evita el contacto, evita el contagio, ¿vale? Y esto del contacto en realidad es un elemento psíquico que representa un complejísimo sistema de relaciones, porque el tocar y el contacto también tienen que ver con la carga de objeto libidinal, tanto de lo que sería libido o tendencia agresiva como tendencia amorosa. Es decir, cuando nosotros libidinizamos un objeto, sexualmente hablando, amorosamente hablando, la tendencia última o más próxima es la de tocar al objeto, penetrar al objeto o ser penetrado, ¿no?, por el objeto. Hay contacto, pero también es la agresiva, ¿no? Hasta que se inventan las armas de guerra que permiten herir al enemigo con distancia. Antes la lucha, la guerra es cuerpo a cuerpo, ¿no?, con el enemigo. Es decir, también hay que tocar, también está la aprehensión, el impulso a la aprehensión, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en la tendencia agresiva como en la tendencia amorosa, el fin va a ser tocar. El eros, pulsión de vida, pulsión de muerte, vamos a ver cómo interviene aquí. El eros siempre lleva a acercarse al otro, a unirse al otro, ¿no? Eros, amor, pulsión de vida, libido, uniéndote al otro, pegándote, queriendo poseer al otro, penetrándolo, ser penetrado por el otro, ¿no? Es decir, eliminar los límites entre yo y otro. Eso hace eros. Pero la pulsión de muerte, la destructividad, hace lo contrario. En realidad lo que intenta hacer es romper ese vínculo, poner límites entre el otro y yo. Con respecto al eros se llega a decir, para ver esto de cómo el tocar
es un nódulo de los síntomas neuróticos, porque el tocar tiene una fuerte carga simbólica referente a ese fin amoroso o fin sádico, fin agresivo. Por ejemplo, se suele equiparar el decir tocar a una mujer por utilizar a esa mujer como objeto sexual, ¿no? Tocar a una mujer. O cuando llega la amenaza de castración al niño por la masturbación, lo que se le prohíbe es tocarse la cosita, tocarse el miembro, no te toques, ¿no? Pero para referirse al acto masturbatorio, ¿no? Vemos cómo el tocar en sí tiene una fuerte carga simbólica. Entonces, la neurosis obsesiva en el tocar tiene también una fuerte incidencia, un fuerte énfasis, una fuerte carga simbólica, porque antes de la represión el niño lo que pretendía era el contacto erótico con el padre, ¿no? El conflicto en la neurosis obsesiva está en esa ambivalencia con el padre. Cuando era niño, cuando todavía no se había producido la represión primaria, el niño quería el contacto erótico con el padre, ¿vale? Pero después de la represión, cuando regresa a la fase sádico-anal, el contacto está disfrazado, el contacto erótico está disfrazado como contacto sádico, como contacto agresivo. Entonces se entiende por qué el contacto está tan prohibido en la neurosis obsesiva, porque representa tanto el acercamiento sexual al padre como el acercamiento agresivo al padre, ¿vale? Es un nódulo de los síntomas neuróticos obsesivos, el contacto, ¿vale? En respuesta a nuestro amigo y compañero que preguntaba antes. Cuando el neurótico obsesivo aísla un contenido, también un contenido mental, por medio de una pausa, como hemos dicho, lo que está dando a entender simbólicamente es que no quiere que ese contenido mental entre en contacto asociativo con los otros pensamientos que tiene, con los otros contenidos mentales. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces hemos estudiado hasta aquí la formación de síntomas en la neurosis obsesiva, en la histeria de conversión y en la fobia. En los tres, ¿qué hay en común? Hemos dicho que los tres son neurosis de transferencia, que los tres el origen se encuentra en la sexualidad infantil del sujeto. Para ser más concretos, el origen se encuentra en el complejo de Edipo, en el paso, cómo se posicionó ese sujeto psíquico frente al complejo de Edipo. Y las fuerzas motivacionales que producen estas enfermedades también son las derivadas del miedo a la castración. Miedo a la castración, ¿no? Miedo al contacto, ¿por qué? Porque si toca, llegaría el peligro de la castración, ¿no? Que era el que ejecutaba el padre. Lo que pasa que en la fobia, de las tres que hemos visto, fobia, histeria y neurosis obsesiva, en la fobia es en la que se ve más claro ese miedo a la amenaza de castración, ¿no? Que a veces, que Juanito incluso lo decía, miedo a que los caballos le mordiesen, ¿no? Su cosita de hacer pipí, su pene, eso se reconstruye en su análisis. En la neurosis obsesiva está mucho más disfrazado, mucho más escondido, y en la histeria pues todavía más. Es decir, como que se ahorran ese trabajo del yo. Bueno, y por último, para terminar la clase de hoy, nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Es posible que el miedo a la castración sea el único motor de la represión? ¿No? Pues estamos viendo que es frente a la amenaza de castración, que es frente a un elemento proveniente del exterior, que el niño reprime esas tendencias incestuosas, amorosas a la madre o al padre, o hostiles, ¿no? A la madre o al padre. Y también una pregunta que nos hicieron recientemente, ¿no? Si en las mujeres también existe el complejo de castración. Sí, ya hemos dicho, en las mujeres también existe el complejo de castración, pero en ellas también se puede hablar de angustia de castración cuando realmente ya haya parte de una posición en la que no tiene pene.
¿También hay angustia de castración? Bueno, pues lo iremos viendo y respondiendo a lo largo de las próximas clases. Vamos a dejar estos minutos que quedan para finalizar, para que podáis formular vuestras preguntas, realizar comentarios, propuestas, solicitudes. Como veis, estamos hablando de procesos psíquicos inconscientes normales, de funcionamiento del aparato psíquico. A Freud lo que le interesa en todo momento es mostrarnos cómo funciona nuestra mente. Para eso utiliza casos patológicos, pero porque en los casos patológicos, en las diferentes estructuras psíquicas que vamos estudiando, aparece como aumentados algunos de estos mecanismos psíquicos que nos interesa comprender cómo funcionan, comprender cómo se producen o cómo llevan a la formación de un síntoma, para poder entender cómo funciona la mente humana, que es un aparato complejo, compuesto por una serie de mecanismos, compuesto por una serie de conceptos que se relacionan entre sí, y que Freud ya nos ha explicado muy bien cómo funciona el aparato psíquico. Esto hace 120 años, ¿no?, que escribió La interpretación de los sueños. A pesar de ser una ciencia muy joven, bueno, pues ya tiene sus 120 años que han producido grandes transformaciones en el mundo. En el mundo de las ciencias, en el mundo de las artes, en el mundo del trabajo, en el mundo de la ingeniería, de la arquitectura, del cine, de la escritura, etcétera, etcétera. Entonces, es un instrumento que está a la disposición de todo el mundo, el psicoanálisis, que lo que te ayuda es a conocer cómo funciona tu mente. Vale, porque sí, sabemos cómo funciona la mente en general, ¿no? Tenemos los criterios, tenemos los mecanismos, tenemos el aparato, tenemos los límites del aparato, la dinámica, la tópica, la economía del aparato psíquico, bien explicado, bien fundamentado teóricamente, bien comprobado empíricamente a lo largo de 120 años en todos los casos de pacientes en análisis. Pero ahora faltas tú, ¿no? Ahora es uno el que se somete a ese instrumento para ver cómo funciona, como si pusiéramos el microscopio de ver cómo funciona la mente sobre uno. Y entonces ahí estudiamos por qué vive como vive, por qué su personalidad es la que es, ¿vale? Entonces, se abre el mundo de lo psíquico ante nuestros ojos. El mundo psíquico de fulano de tal, vamos a construirlo, vamos a ponerle andamio, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a reconstruir esos muros de su psiquismo, partiendo de las ruinas, de lo que quedó ahí de tiempos más primitivos en él o en ella, ¿no? Y reconstruyendo ese templo que puede llegar a ser su inconsciente, poderoso, ¿no?, en la vida de cada uno. María González dice: muchas gracias por tus clases. Gracias a ti, María, por tu feedback. ¿Vale? Esa es la importancia, ¿no?, del trabajo de salud psíquica y mental. Si alguien considera, ¿no?, que su vida psíquica puede funcionar bien sin un trabajo, le recomendamos psicoanalizarse. Claro, porque todo requiere un trabajo, todo absolutamente requiere un trabajo. Las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, las relaciones con la ciencia, con el descubrimiento científico, ¿no?, con el trabajo, también requiere un trabajo, un cuidado personal, ¿no? Las relaciones con uno mismo son súper importantes y determinantes de las relaciones con uno con los otros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Las preguntas que tengáis podéis ir formulándolas a lo largo de esta semana en el vídeo, tanto en Facebook como en YouTube.
y las responderemos a la semana que viene al principio de la clase, siguiendo la dinámica que hemos establecido. Y si alguien quiere contactar conmigo personalmente, podéis hacerlo a través de mi página web. Tenéis ahí todos los medios de contactar personalmente y la página es www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atendernos. Muchas gracias a todos, que disfrutéis de la semana. El jueves nos encontramos a las 21 horas en la conferencia online gratuita y hasta entonces que tengáis muy buena semana y que seáis muy productivos. Gracias a todos. Continuamos la próxima clase. Chao.